Una antigua revelación, hallada entre manuscritos olvidados en cuevas egipcias, presenta una perspectiva que desafía tanto a la teología tradicional como al pensamiento moderno. El foco no está en un debate superficial sobre moralidad, sino en una advertencia profunda sobre una guerra invisible que busca controlar la esencia humana. Según estas enseñanzas íntimas y reservadas de Jesús, los arcontes son fuerzas primordiales que limitan y distorsionan la unidad del espíritu, operando a través de la manipulación de los afectos y la identidad. Es crucial acercarse con discernimiento a estas señales. La visión gnóstica sugiere que ciertas dinámicas dentro de la homosexualidad podrían manifestar la influencia arcóntica. Esto se presenta no como un juicio de odio, sino como un llamado a proteger nuestra chispa divina de la manipulación invisible que intenta fragmentar el espíritu. Caminar por los evangelios apócrifos es descubrir a un Cristo que señala al gobernante de este mundo como el arquitecto de una prisión de deseos que nos aleja de nuestra verdadera fuente. Para los antiguos gnósticos, la sexualidad era uno de los campos de batalla más intensos, pues es allí donde la energía vital puede ser desviada para alimentar estructuras de control que los arcontes diseñaron para mantenernos atados a la materia. La advertencia de Jesús sobre alejarse de ciertas influencias no se basaba en el prejuicio, sino en la detección de parásitos energéticos que se camuflan en la búsqueda de afecto para generar caos, dependencia y pérdida de la soberanía personal. Es fundamental entender que, desde esta óptica, el peligro no reside en la orientación en sí, sino en cómo ciertas personas y entornos se convierten en vehículos de estas fuerzas que buscan corromper la pureza del alma. Resulta revelador observar que la primera señal de esta influencia arcóntica es la fragmentación de la identidad, donde el individuo deja de ser un espíritu eterno para convertirse únicamente en una etiqueta política o un objeto de consumo. Jesús enseñó que somos luz de la luz, pero los gobernantes de las sombras trabajan para que nos definamos solo por nuestros apetitos y heridas, encerrándonos en una narrativa de victimismo o de hedonismo vacío que nos impide ver nuestra verdadera magnitud. Cuando la homosexualidad se vive desde la obsesión por la imagen o el rechazo sistemático a lo sagrado, se manifiesta una de las señales más claras de que la chispa interna está siendo sofocada por una frecuencia ajena a la armonía del Padre. Alejarse de quienes promueven esta visión puramente materialista es el primer paso para recuperar la visión espiritual que el Maestro de Nazaret vino a restaurar. Dentro de este marco de vigilancia espiritual, la segunda señal que Jesús habría identificado es la promiscuidad despersonalizada, una herramienta clásica de los arcontes para dispersar la energía del ser en encuentros carentes de sintonía real. En el lenguaje de los misterios antiguos, el intercambio de fluidos y energías sin un propósito de unión consciente crea lazos que permiten a estas entidades alimentarse de la insatisfacción constante y el vacío emocional. El consejo de no dar lo santo a los perros cobra un sentido profundo cuando entendemos que nuestra energía creativa es sagrada. Permitir que sea drenada en entornos de baja vibración es abrir la puerta a influencias que nublan el juicio y debilitan la voluntad. La verdadera libertad que Cristo propone es la del dominio propio, una fuerza que nos permite discernir con quién compartimos nuestro templo interior para evitar ser cómplices de nuestra propia esclavitud energética. Toda esta red de señales nos invita a una reflexión inmensa sobre la calidad de nuestros vínculos y el origen de nuestros impulsos más profundos. Al explorar estas verdades silenciadas por siglos de dogmatismo ciego, no buscamos señalar con el dedo, sino encender una lámpara de advertencia para quienes desean caminar hacia la plenitud del espíritu. La revelación de Jesús sobre los arcontes es un mapa de supervivencia para el alma en un mundo que intenta, por todos los medios, que olvidemos quiénes somos realmente. Prepárate para descubrir cómo identificar estas frecuencias y por qué la protección de tu espacio vibracional es la clave para desmantelar el control de las sombras sobre tu destino eterno. La tercera señal, según la enseñanza gnóstica, es la manipulación de la verdad y el lenguaje. Jesús afirmó que la verdad os hará libres. Sin embargo,
Los arcontes se manifiestan mediante el engaño y la inversión de los valores. Se percibe su influencia en ambientes donde la sexualidad se transforma en un foco de contienda, discordia o aversión hacia lo sagrado. El maestro advirtió que estas entidades incitan a llamar dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Por lo tanto, apartarse de individuos inmersos en una lucha constante contra el orden natural no es un acto de exclusión, sino una medida de autoprotección para resguardar la paz interior, ya que el caos sirve de sustento a las fuerzas que operan desde las sombras de la materialidad. Siguiendo este rastro de advertencias místicas, la cuarta señal se manifiesta en la pérdida de la voluntad propia o el gregarismo extremo. Los arcontes odian la individualidad de la chispa divina y prefieren las mentes de colmena, donde el individuo sacrifica su discernimiento por la aceptación de un grupo. En ciertos sectores de la comunidad, la presión por encajar en moldes de comportamiento autodestructivos o ideologías que niegan la trascendencia del espíritu es una trampa energética inmensa. Jesús instaba a sus discípulos a ser astutos como serpientes, lo que implica desarrollar un ojo clínico para detectar cuándo una amistad o un colectivo está drenando nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, convirtiéndonos en simples repetidores de una frecuencia de control social. Una quinta señal, quizás la más sutil y peligrosa, es el culto al vacío y la estética de lo efímero. Los textos de Nag Hammadi sugieren que los arcontes intentan imitar la creación divina, pero solo logran producir copias vacías, sin vida interna. Cuando la vida de una persona gira exclusivamente en torno a la gratificación instantánea, la adoración del cuerpo como un fin en sí mismo y la desconexión total de cualquier propósito superior, la señal de alerta es máxima. El carpintero de Nazaret hablaba de no edificar sobre la arena. Aquellos que viven solo para el ahora materialista están construyendo una prisión que se desmorona ante el primer viento de crisis espiritual. Discernir quiénes nos invitan a elevar nuestra vibración y quiénes nos hunden en la inmediatez es vital para no ser arrastrados por la corriente de la entropía espiritual. Resulta fundamental comprender que la advertencia de alejarse no nace del miedo, sino de la soberanía. En la antigüedad, los iniciados sabían que la proximidad física y emocional con personas que han entregado su voluntad a estas fuerzas parasitarias puede contaminar el propio campo áurico. Jesús, al sanar a los endemoniados, demostraba que estas influencias son reales y que buscan habitar en el ser humano a través de sus vulnerabilidades. Si detectas que en tu círculo cercano hay quienes promueven el cinismo, la burla hacia lo sagrado o la autodestrucción camuflada de libertad, la instrucción es clara: retírate al desierto de tu propio silencio para fortalecer tu conexión con la fuente original antes de que tu luz comience a parpadear por la interferencia ajena. Toda esta estructura de control arcóntico se desmorona cuando el individuo decide que su identidad no le pertenece al mundo, sino al espíritu. Al identificar estas 5 señales, no estamos juzgando el corazón ajeno, tarea que solo le corresponde al Padre, sino protegiendo el jardín de nuestra propia conciencia. El secreto que la institución intentó ocultar es que el ser humano tiene el poder de expulsar a estos gobernantes de su realidad mediante el conocimiento de sí mismo y la rectitud de sus actos. Seguimos explorando cómo blindar tu energía y por qué el mensaje de Jesús es, en última instancia, un manual de guerra espiritual para reclamar el trono de tu propia existencia frente a los usurpadores del cosmos. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. El secreto que Jesús legó a sus seguidores más cercanos era la capacidad de discernimiento vibracional. No se trata de una regla moral rígida, sino de la habilidad de sentir cuando una presencia humana está alineada con la fuente de vida o cuando ha sido infiltrada por los parásitos del plano mental. En los textos de Nag Hammadi, el maestro advierte que los arcontes son copiadores que no pueden crear nada nuevo. Por ello, instalan en ciertos individuos una mentalidad de repetición y de burla hacia lo trascendente. Si te rodeas de personas que,
bajo la bandera de la libertad sexual, solo destilan cinismo y desprecio por el crecimiento del alma. Estás permitiendo que esa frecuencia de vacío creador permee tu propio campo energético, nublando tu capacidad de manifestar tu verdadera luz divina. Caminar por los relatos de las curaciones de Jesús nos revela que Él no solo sanaba cuerpos, sino que limpiaba atmósferas. Al expulsar legiones de entidades, el carpintero de Nazaret demostraba que el ser humano es un canal de frecuencias. Cuando ese canal se obstruye con el odio, el resentimiento histórico o la búsqueda de placer sin conciencia, los arcontes establecen una aduana en la psique del individuo. La instrucción de alejarse de ciertas personas dentro del entorno gay no nace de una homofobia religiosa, la cual es otra herramienta de control de los arcontes para generar división, sino de la observación de quienes han entregado su soberanía a estas fuerzas. El maestro era claro: por sus frutos los conoceréis. Y si el fruto de un vínculo es la confusión, la ansiedad y el alejamiento de tu propósito superior, la señal de retirada es una orden del espíritu. Resulta revelador notar que la estrategia más astuta de estos gobernantes de las sombras es la creación de falsos refugios. Los arcontes diseñan entornos de pertenencia donde el individuo se siente aceptado solo si renuncia a su conexión con el Padre y adopta los vicios del grupo como una identidad sagrada. Jesús, al llamar a sus discípulos a ser sal de la tierra, los instaba a no perder su sabor único en la masa de la conformidad social. En la modernidad, esto se traduce en la valentía de ser un hombre que ama a otros hombres, pero que se niega a participar en la liturgia del descontrol, la droga o el materialismo espiritual que los arcontes promueven para mantener a la comunidad en una frecuencia de supervivencia y no de ascensión. Dentro de este escenario de guerra por la conciencia, la protección de tu energía íntima es el acto de rebeldía más grande que puedes realizar. Cada encuentro sexual, cada conversación profunda y cada espacio compartido es un intercambio de información cuántica. El secreto que la Iglesia ocultó, al simplificarlo todo en pecado, fue la verdadera ciencia de la contaminación espiritual. Jesús enseñó que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo se enfoca en personas que solo ven la carne y el conflicto, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La revelación gnóstica nos pide que seamos selectivos, casi herméticos, con nuestra intimidad, entendiendo que alejarse de lo que drena es en realidad acercarse a lo que edifica el templo que no fue hecho por manos humanas. Toda esta red de señales y advertencias nos coloca frente a una responsabilidad inmensa, la de ser los guardianes de nuestra propia chispa. Al identificar la influencia arcontica, despojamos a estas entidades de su poder, que se basa siempre en el anonimato y la ignorancia. Jesús no vino a traernos una religión de exclusión, sino un conocimiento de liberación total, donde el amor se vive desde la plenitud y no desde la carencia que los arcontes intentan inyectar en nuestras venas emocionales. Continuamos este viaje para entender cómo sellar tu campo áurico y por qué recuperar tu verdadera identidad espiritual es la única forma de vencer a los gobernantes de este mundo de una vez por todas. La Biblia revela que la mayor trampa de los arcontes es el espejismo de la libertad sin propósito. Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre con obras vacías. En la homosexualidad, esto ocurre cuando el deseo se vuelve un laberinto sin salida espiritual, donde crees ser libre solo por romper normas, sin ver que has caído en una prisión sensorial aún más rígida. El secreto que la Iglesia ocultó es que el Maestro no condenaba el amor, sino la pérdida de la chispa divina en el frenesí de una materia que no tiene alma propia. Caminar por la historia nos muestra cómo las instituciones borraron la ciencia de la higiene energética. Al reducirlo todo a pecado, ocultaron que interacciones íntimas con personas parasitadas por el odio o el narcisismo pueden anclar tu conciencia en dimensiones de baja vibración. Jesús, al hablar de los lobos con piel de oveja, se refería a presencias que dentro de la comunidad se presentan como aliados, pero que buscan drenar tu fe y tu conexión con lo sagrado. Identificar a estos arcontes encarnados es vital para que tu templo interior no sea una cueva de ladrones de energía.
Resulta revelador que la soberanía espiritual se conquiste en la selección consciente de quienes entran en tu círculo de vibración. Jesús enseñó que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto implica no permitir que las distracciones de la carne nublen la misión de tu espíritu. Al elegir alejarte de entornos de envidia y competencia feroz por la validación física, sellas tu aura frente a los ataques de las sombras. El secreto mejor guardado es que la libertad real no está en la aceptación del mundo, sino en la victoria sobre las ilusiones que intentan apagar tu llama eterna. Al levantar el velo de esta enseñanza gnóstica, se revela que las señales compartidas por Jesús no constituían una condena al amor, sino una guía de supervivencia espiritual en un entorno de oscuridad. El llamado a distanciarse de ciertas influencias dentro de la comunidad no surge de un juicio, sino de la imperiosa necesidad de salvaguardar la chispa divina de los parásitos energéticos que se nutren del vacío y la confusión. La verdad que la institución se esforzó por ocultar es que cada individuo posee la potestad espiritual para desterrar a los arcontes de su propia realidad, reivindicando una identidad que no está a merced del comercio o de ideologías, sino que pertenece inherentemente a la fuente original de toda luz. Caminar bajo la guía de este discernimiento es entender que nuestra energía íntima es el tesoro más preciado que poseemos en esta experiencia terrenal. Jesús nos enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros y que mantener ese templo limpio de frecuencias de odio, promiscuidad vacía o victimismo es la única vía hacia la verdadera liberación. Al identificar estas 5 señales, dejas de ser una presa de las fuerzas limitantes para convertirte en un soberano de tu propio destino, recordándoles a los gobernantes de este mundo que tu alma no está en venta ni disponible para su consumo. La victoria final no se encuentra en la aceptación externa, sino en la integridad inquebrantable de un corazón que ha decidido volver a casa. Si esta revelación sobre las señales de los arcontes te ha ayudado a fortalecer tu camino espiritual y a proteger tu energía, considera unirte a la comunidad para no perderte nuestro próximo análisis sobre las verdades que el mundo intenta silenciar. Bendiciones y gracias por ver el video.